¿Qué tal, jóvenes? Pues aquí con la clase estamos retornando después de algún tiempo de no haber grabado un video para ver los temas posteriores que básicamente ya con este tema vamos a terminar. En el calendario estaba programado de manera normal que ustedes de sexto semestre terminarían el 3 de junio. Yo me supongo que ese calendario sigue en pie. Entonces, pues estamos justos, estamos bastante a tiempo para dar por visto este contenido temático de probabilidad en sexto semestre. Espero que se encuentren bien y bueno, vamos a iniciar. El tema, el último tema del bloque, del contenido temático, es sobre la distribución de variables aleatorias continuas. En clases anteriores vimos sobre variables aleatorias discretas. Bueno, ahora entraremos al tema de las variables continuas. Y bueno, vamos a leer lo siguiente. Dice que se le denomina variable porque puede tomar diferentes valores, eso ya lo hemos visto. Es aleatoria también porque, bueno, los valores que toma son al azar. Y continua porque puede tomar tanto valores enteros como fraccionarios y un número infinito de ellos. Y esta es la parte esencial de este tipo de distribuciones, que los valores que se toman son infinitos. Entonces aquí hay un ejemplo, bueno, 3 ejemplos de este tipo de variables. El peso de una persona. Y bueno, la variable la podemos encontrar en un intervalo aquí, por ejemplo, de 0 a 200. ¿Y por qué decimos que estos valores pueden ser infinitos? ¿O por qué estas variables continuas tienden a ser infinitas? Bueno, por ejemplo aquí, si trazamos el intervalo, perdón por la línea chueca, pero este intervalo que va de 0 a 200 kilogramos, bueno, en ese intervalo podemos tener, por ejemplo, un grupo de personas que pesen 20 kilos, otro grupo de personas que pese 100, pero también puede haber quien pese 25 o quien pese 50, 80, 65 y así. Entre todos estos valores hay una infinidad de datos. ¿Sale? Bueno, vamos a borrar esto. Otro ejemplo, dice ahí el tiempo que demora un viaje en auto. Pues tenemos un rango de ejemplo de 0 horas a 36 horas. El precio de los artículos de supermercado también en un rango o un intervalo de 0 pesos a 400 pesos, ¿no? Esto es por decir algunos ejemplos del tipo de variables con datos o números reales. Y bueno, vamos a ver qué es la función de densidad. Bueno, la función de densidad, cuando se trata de variables aleatorias continuas, la distribución de probabilidad se llama función de densidad. O sea, la probabilidad que vamos a calcular se le conoce como función de densidad. ¿Cómo se calcula esto? Ojo, esto nada más para efectos teóricos. Miren esta fórmula que dice, vamos a calcular la probabilidad de que nuestra variable x se encuentre en estos rangos. Se calcula con una integral definida. Ojo, no vamos a resolver o a calcular las probabilidades utilizando integrales definidas. Para ustedes que son de exactas, bueno, pues esto sería muy fácil, pero no es la finalidad trabajar con integrales, porque vamos a calcular
y existen unas tablas, una tabla que por cierto viene en su libro, en el anexo, en el único anexo, está al final de su libro, hay un anexo, se llama tabla de valores Z. Ahí se encuentra los valores que nos van a permitir calcular las probabilidades. Aquí esto es para efectos nada más de información. Y si asociamos la probabilidad de que la variable se encuentre en este rango al área encerrada bajo la curva. Trazamos un eje X y un eje vertical, donde en el eje X se encuentran los valores de X. Y aquí arriba, bueno, y en este valor se encuentra la función de X. Entonces, este valor, esto que está sombrado aquí, sería la probabilidad. Y es una manera de calcular las probabilidades de manera gráfica, haciendo uso de la campana de Gauss. Muy bien. Una propiedad de esta distribución de probabilidades es que, obviamente, la suma de lo que se encuentra debajo de la campana de Gauss, o sea, desde menos infinito a infinito, nos da 1. La probabilidad de que este valor, de que nuestro valor se encuentre en este rango de menos infinito a infinito es 1. Y bueno, eso es lógico, ¿no? Otra propiedad es que encontremos que nuestra variable X se encuentre en uno de esos rangos, sea igual a A, y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Bueno, imaginemos un ejemplo. Imaginemos que querramos calcular cuál es la probabilidad de que nos saquemos la lotería en una muestra, una población de, si vivimos aquí en México, imagínense, y haya, vamos a suponer que para el avión presidencial que se está rifando, imaginemos que se hicieron 10 millones de boletos. Si yo compro un boleto, imagínense cuál es la probabilidad de que yo me saque la rifa. 1 sobre 10 millones, pues es 0, ¿no? Entonces, esta es otra propiedad. Bueno, en esa distribución, la distribución normal estandarizada es un ejemplo de distribuciones continuas y tiene una media igual a 0. Ojo, en una distribución normal estandarizada, la media siempre va a ser igual a 0 y la desviación estándar va a ser igual a 1. Es importante señalar que a la variable aleatoria distribuida como una normal estándar se le llama Z para diferenciarla de la X. Ahorita vamos a ir viendo ejercicios, ejemplos, para ir comprendiendo esto. El área bajo la curva. Bueno, como les comentaba, el área bajo la curva en estadística es una probabilidad, en tanto que en cálculo es una integral. Entonces, para trabajar con la normal estándar hay que realizar la transformación de variable de la forma siguiente. Bueno, no siempre nuestra media va a ser 0, ni nuestra desviación estándar va a ser 1. Se puede dar el caso en que eso sea diferente. Y entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es estandarizar o tipificar esos datos, y se hace mediante esta fórmula. Z va a ser igual a nuestra variable menos la media sobre la desviación estándar. Y con eso estandarizamos nuestro valor. Y para ello vamos a utilizar una tabla que
ahorita vamos a ver. Eso sería una distribución normal cuando la variable, la media y la desviación estándar es diferente de 0 y de 1 respectivamente, y esto es cuando ya es estandarizada, cuando se tipifica. Ok, aquí nada más para retomar, dice: este proceso de transformar una variable x con distribución normal en una variable z se llama estandarización o tipificación. Muy bien. Vamos entonces a ver ejercicios. El primer ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Miren, vamos a determinar las siguientes probabilidades. La probabilidad de que z sea menor o igual a 2. Y esto va a ser siempre, o para este caso, utilizando la gráfica de la campana de Gauss. Me van a disculpar que me vaya un poco chueco, pero bueno, todavía no agarro práctica con mi tablita. Y muy bien, entonces estamos hablando de una estandarización tipificada, perdón, una distribución normal estandarizada. Eso quiere decir que la media va a ser 0. ¿Okay? Entonces, aquí nos está diciendo que z sea menor o igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos, nuestro intervalo es, aquí vamos a colocar 2. Entonces, necesitamos calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 2. O sea, ¿qué área bajo la curva es la que necesitamos calcular? Bueno, la área bajo la curva que necesitamos calcular es toda esta. ¿Ok? Toda esta parte es la que necesitamos calcular. Ojo, no vamos a utilizar integrales, por eso decíamos que vamos a utilizar la tabla Z. Esa la tienen ustedes en su libro. Yo la voy a mostrar aquí aquí la tengo, vean. Ustedes no, yo aquí tengo valores positivos y valores negativos, pero bueno, aquí para el caso estamos buscando que sea 2. ¿Cómo se busca el valor bajo la curva? De la siguiente manera. En este caso estamos buscando 2. Vamos a interceptar el 2 por si nos pidiera otro valor aquí, pero en este caso es 2.0, ¿no? Y nuestro valor es 97.72. Entonces, la respuesta sería, esto es igual a 0.9772. ¿Ok? Fácil, ¿no? Bueno, el segundo, eso sería el primer ejemplo. El siguiente ejemplo sería la probabilidad de que z sea mayor a menos 1. Ojo, aquí ya tenemos un valor negativo. Entonces,
Para este caso, lo que necesitamos, vamos a trazar este fue un poco checo. Ups. Cero, y me está pidiendo un valor negativo, menos 1. Entonces nosotros necesitamos calcular esta área que se encuentra aquí. Muy bien. Entonces sabemos pues que en la tabla que ustedes tienen en su libro no vienen valores negativos. Entonces lo que vamos a hacer, se supone que aquí existe una simetría entre, que es otra de las propiedades, de aquí para acá y de aquí para acá es lo mismo. Este es el 50%, 0.5, y esto también sería el 50%. Entonces, si buscamos el valor menos 1 en la tabla, nos da 15.87. ¿Ok? Entonces, pero, bueno, vamos a, por aquí menos 1 es igual a 0.1587. Pero bueno, si vemos la gráfica, tenemos 1 menos 0.1587. Eso nos da eso es igual a 0.8413. Y si checamos nuestra tabla, uno es 8413. ¿Sale? Entonces, nuestro resultado sería entonces este que está aquí, 84.3. Estamos buscando todos los valores mayores a 1. ¿Ok? Muy bien. El siguiente ejemplo, ahorita estamos viendo cómo calcular el área bajo la curva utilizando nuestra tabla Z. El siguiente va a ser calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.2. Ok, dibujamos la mitad, 0, y el intervalo 1.2. O sea, esto que está aquí. Entonces, lo que necesitamos calcular es los valores menores o iguales a 1.2. Es decir, toda esta área. Muy bien. Nos vamos a nuestra tabla
a nuestra tabla Z y buscamos 1.2. ¿Cómo lo buscamos? Aquí está el 1 y buscamos punto 2. La intersección es 84.61. No, perdón, aquí está 1.2, es esto. 1.2, ya está ahí, 88.49. Entonces, esto es igual a 0.8849, según la tabla Z. Muy bien. Siguiente ejercicio, siguiente ejemplo. Se puede dar el caso que tengamos la probabilidad de que nuestra variable Z sea menor o igual a menos 0.9 menor o igual a 2.2. ¿Qué quiere decir eso? Cero. Nuestro intervalo es menos 0.9 a 1.2. Entonces, nuestra variable se debe de encontrar en esta área que se encuentra aquí. Muy bien. Entonces, vamos a buscar primero déjenme checar quién es, porque luego son maestros que necesitan algún apoyo, son grupo de la escuela. Lo voy a quitar para que no haga tanto ruido. Bueno, entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es buscar primero en la tabla Z perdón, aquí es no, si está bien. Está bien. 2.2. Ok. Entonces, vamos a buscar en la tabla Z el valor de 2.2. Primero, 2.2, 98.61. Punto 98.61 menos el valor punto 9. El punto 9 negativo es 18.41. Yo esta tabla después se las voy a poner en Moodle para que tengan los valores negativos, ya que en el libro no vienen esos, no viene así la tabla. Entonces, ¿cuánto fue? 18.41 menos
1841. Muy bien, esto es igual punto 98 61 menos punto 1841. La probabilidad es 0,802. Muy bien. Entonces, esta es la manera de calcular la probabilidad cuando nuestra función de densidad sea estandarizada, es decir, cuando la media sea 0 y cuando la desviación sea estándar. Pero ¿qué va a pasar si no tenemos, si nuestra distribución es normal? Es decir, la media es diferente de 0 y la desviación estándar mayor o diferente de 1. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula que les había comentado, donde z va a ser igual a x menos la media sobre la desviación estándar. Y a este proceso se le llama estandarizar o tipificar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que sea x una variable aleatoria distribuida normalmente con una media igual a 3 y una desviación estándar igual a 2. Entonces, para ello necesitamos tipificar o estandarizar. Y entonces se hace utilizando esta fórmula. Vamos a suponer que el primer ejercicio, el primer ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2.5. Entonces, tipificando, esto va a ser igual, según la fórmula, 2.5 menos 3 sobre 2. Si hacemos esta fórmula, la resolvemos, perdón, nos da 401, 2. ¿Sale? Entonces, si buscamos, entonces si hacemos esta operación, encontramos en la tabla este valor, porque si hacemos esta operación, esto nos daría igual a menos 0.25. Entonces, si nos vamos a la tabla, buscamos menos, ¿dónde está? Punto 2, aquí está, 25, 5.4013. Entonces, por eso no está aquí. Punto 43. Bueno, a este proceso, les repito, se llama estandarizar o tipificar, cuando la distribución es normal, es decir, que nuestra media es diferente de 0 y nuestra desviación estándar diferente de 1. Vamos a hacerlo para el siguiente ejemplo. A ver. Entonces, cuando la probabilidad de que x sea mayor a menos 3. Tipificamos. Esto va a ser igual a menos 3
menos 3 sobre 2. Muy bien. Y esto va a ser igual a menos 3. Entonces, si buscamos menos 3 en la tabla, aquí está, menos 3. Esto nos da 0.0013. Esto es igual a 0.0013. Entonces, necesitamos, recuerden, necesitamos calcular los valores donde x sea mayor a menos 3. Entonces, vamos a 1 menos 0.003. Y esto es igual a 1 menos 0.003. Esto es igual a 99.87. Porque estamos buscando los valores o una variable donde el número sea mayor a menos 3. Entonces, si se dan cuenta, esto casi es 1. O sea, seguramente vamos a encontrar un número en ese intervalo que sea mayor a menos 3. Último ejemplo, para que no se haga tan extenso este video. Cuando x sea menor o igual a 3.3. Tipificamos 3.3 menos 3 sobre 2. Entonces, 3.3 menos 3. Esto nos da 0.15. Vamos a buscar la tabla. Recuerden, esto ya es el valor z. Entonces vamos a buscar la tabla 0.15. Y nos da 55.96. Esto es igual a 0.5596. Entonces vean las dos formas. Entonces, la primera que vimos fue directamente ir a la tabla y buscar el valor que se encuentra bajo la curva, bajo la campana. Y la segunda es la tipificación, utilizando esta fórmula. Muy bien, entonces miren, en su libro, déjenme checar en qué página está.
en tarea van ustedes a resolver del libro páginas 174 y 175. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ejercicios, pero están muy simples, muy sencillos, que tiene que ver con ejercitar estas dos maneras, la manera estandarizada y la tipificada. Entonces, vamos a cambiar la modalidad, jóvenes, para no saturar Moodle. Voy a habilitar, todavía no lo tengo habilitado, pero voy a habilitar una página que se lo voy a pasar a su compañera para que ahí me suban sus su archivo en un solo archivo. Obviamente va a ser a mano, le van a sacar la foto, la nomenclatura, por favor. Necesito que le ponga número de lista y el grupo, por ejemplo 1, y vamos a poner el A, ¿no? Ya sabré que es, en este caso, Jocelyn A o L Areli, ¿sale? Muy bien, entonces cualquier duda, cualquier comentario, por favor, estoy a sus órdenes. ¿Para cuándo vamos a necesitar esa tarea? Yo la necesito para bueno, todas las vamos a dejar para el viernes, ¿sale? En una siguiente entrega, igual la tarea va a ser todas para el viernes. Entonces yo les avisaré en un ratito más a su compañera Jocelyn donde vamos a subir la tarea. Cuídense mucho y estamos pendientes.